Bueno chicos, la idea ahora es que yo pueda contarles un poquito más, ahora que vimos el video y reflexionamos un poco sobre el tema y lo que generó. este, yo les voy a pasar a contar un poquito cómo se desarrolla, en qué contexto se va dando esta situación. Pero para eso tenemos que retrotraernos un poquito en el tiempo para poder comprender cómo venían los acontecimientos, qué venía pasando en el país desde la década del 60. eh, y como les decía en el inicio, también es importante que recordemos que existía la proscripción del peronismo luego de su derrocamiento en 1955. Este, ya en la década del 60, como les decía, luego de las elecciones que se dan en el año 1963, Ilia es electo presidente en elecciones que había proscripción, que no se podía elegir al peronismo como una opción política, lo cual imagínense que generaba un descontento social bastante importante, porque bueno, era la fuerza que concentraba la mayor cantidad de adherentes en ese momento. Y bueno, y ya la situación que se lleva a cabo una elección con una fuerza proscripta ya generaba un estado de tensión y de alarma. Bueno, pero en esas condiciones es que Ilia asume como presidente. eh, y él comienza su gobierno teniendo algunas medidas políticas de un tinte distinto a lo que por ahí pretendía el establishment, o sea, los sectores que tenían el poder concentrado. Nos referimos a las grandes empresas, a grandes grupos mediáticos, a sectores militares, que seguramente esperaban del gobierno de Ilia, que es de origen radical, esperaban un gobierno un poco más, o medidas políticas más afines, más adeptas a lo que ellos pretendían. Ilia decide llevar adelante un crecimiento del mercado interno, que significaba que la economía empezara a mejorar, a tener ciertos rasgos de crecimiento y de mayor volumen de producción. Una incipiente distribución del ingreso, o sea que se empiezan a generar algunas condiciones para que sea un poquito más equitativa la distribución de la economía nacional, o sea que los sectores más postergados pudieran también tener acceso a los beneficios económicos, pudieran tener un crecimiento, aunque sea leve. Y esto hace que la mejora del mercado interno y la distribución de la riqueza generan también a su vez una mejora en los índices de empleo. A su vez él toma algunas otras medidas que son muy, por lo menos cuestionadas por los sectores que decíamos anteriormente, los sectores de poder, que tenían que ver, por ejemplo, con la anulación de los contratos petroleros que había firmado el presidente Frondizi anteriormente. ¿Esto qué genera? Que bueno, que inversores extranjeros que eran aliados de los sectores de poder concentrado de nuestro país, se ganara el rechazo de esos inversores extranjeros y obviamente paralelamente los ataques mediáticos de la prensa. Además, él estableció límites a los aumentos de precio, una medida que favorece a los sectores trabajadores. Llevó adelante un proyecto de ley que congelaba el precio de los medicamentos, lo cual también es una medida muy importante que afecta al bolsillo de las personas. Mayormente, imaginémoslo en los abuelos, que eso genera un beneficio si están los precios de los medicamentos congelados, y quienes más los utilizan son los adultos mayores. Generaba un beneficio que bueno, los grandes sectores que administran los medicamentos o las cámaras farmacéuticas y las empresas de medicamentos, obviamente no les generaba alegría justamente este tipo de medidas. También impulsó la democratización de los sindicatos. Sabemos que muchas veces, durante muchísimo tiempo, los sindicatos tenían conducciones que estaban eternizadas en el manejo de los mismos, y él, al plantear esta democratización y una alternativa en la conducción de los sindicatos, genera una tensión con la Central General de Trabajadores que le fue generando muchos enemigos, digamos, en ese sentido.
bueno, la campaña golpista de la prensa y de los sectores militares no cesaba, y esto llevó a que bueno, se viera muy debilitado, acusado de lentitud e ineficacia el gobierno de Ilia, y la preponderancia que tenían los militares en ese momento llevó a que en 1966, el 28 de junio de 1966, fuera derrocado por Onganía, que fue quien intentó, una vez que llegado al gobierno, tenía pensado una propuesta política que básicamente lo que él pretendía era gobernar 40 años, algo similar a lo que sucedía en España con el gobierno de Franco. Él tenía esa intención y básicamente lo que requería para conquistar esto era acabar con todo intento de oposición, con todo tipo de ideas que fueran opuestas a las ideas liberales de los sectores concentrados y del ejército. Entonces decide llevar adelante un plan que tiene que ver básicamente con aplicar la censura, aplicar la represión, intentar contener de forma violenta las amenazas que el gobierno de Onganía sentía que representaban tanto el peronismo como las ideas de izquierda del comunismo y el socialismo, e inmediatamente decide, un mes después de haber asumido, llevar adelante una intervención en 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires que se conoce como la Noche de los Bastones Largos. Esto es una represión inédita que se da en las universidades, lo que atenta contra la autonomía de las universidades, que venía desde el gobierno de Irigoyen muchos años atrás, en 1918. También atenta contra el cogobierno, que es una forma que tenían las universidades justamente de manejar y tener su autonomía, y en una represión feroz y muy violenta atentan contra estudiantes y contra profesores, que termina desencadenando en que 700 profesores, entre renunciantes y despedidos, tengan que continuar sus carreras académicas fuera del país. Esto fue un suceso terrible y lamentable que generó mucha indignación en los sectores estudiantiles, y comenzó a generar esto de que se vaya generando un clima de mucho descontento con el gobierno de Onganía, que a su vez, además de tener este tipo de prácticas de censura, de violencia y de represión, generaba políticas que eran contrarias a los intereses de los sectores más vulnerables, de los sectores obreros, de los sectores estudiantes, y que beneficiaban a las grandes empresas. Se congelan los salarios, se lleva adelante una devaluación del 40%, y todo esto lo que realizaba, lo que lograba concretar era un aumento del descontento y del enojo de los sectores populares. Y esto se empieza a manifestar sin dudas en sucesos como el Rosariazo, que fue no la primera, pero una de las manifestaciones populares más importantes que se da. También hubo en Corrientes manifestaciones de este tipo, que eran huelgas y unificación entre los sectores obreros y estudiantiles, y termina redundando en el Cordobazo, que bueno, ahora vamos a ver un video en el cual va a quedar mucho más claro qué pasó en el Cordobazo. Es un video cortito de 10 minutos, en donde se explica cómo fue todo el proceso y qué fue lo que desencadenó en esta masiva huelga que copó las calles y que generó, la verdad, un estallido importantísimo. Todo esto es importante, ¿no? Es importante que lo tengamos en cuenta, que esto se da en un contexto internacional marcado, el Cordobazo, ¿no? Marcado por una profunda ebullición de las ideas, un contexto en donde, imaginemos que un año antes se había dado en Francia también un estallido social muy importante, en donde veníamos en Cuba de tener una revolución que acabó tomando el poder, una revolución de tinte comunista que logró terminar con una dictadura también apoyada por los Estados Unidos. Una serie de fenómenos que también son muy importantes si entendemos que en América Latina se estaba comenzando a dar una opción
y una mirada que favoreciera a los sectores populares, porque no solamente en nuestro país estaba pasando esto, sino que los movimientos de liberación nacional estaban emergiendo en muchas partes del mundo. En Nicaragua se estaba dando un proceso con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, estaba floreciendo una teología de la liberación, que bueno, todos estos temas en el resto de las clases los vamos a ver más en profundidad, pero hablamos de un contexto internacional muy, muy de mucha ebullición, en un contexto en donde había un gran descontento con las formas de las formas políticas que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945. Y esto tiene que ver, y para no hacerlo tan extenso, cuando hablamos del estado de bienestar y la decadencia y fin del estado de bienestar, básicamente de lo que estamos hablando es de un estado que empezaba a entrar en retirada. Cuando decimos un Estado nos referimos a una forma de entender el rol del Estado en la sociedad, y el estado de bienestar justamente era un asegurador de derechos y con una presencia fuerte sobre la economía, que buscaba la expansión económica, que buscaba un crecimiento del mercado interno, un crecimiento de los derechos y de las conquistas económicas de los sectores populares. Y este tipo de Estado estaba siendo muy cuestionado por los principales países desarrollados y por quienes buscaban un libre mercado mucho más fuerte y un Estado que solamente sea un regulador. Todos esos temas, como veremos, siguen esas dos propuestas entre un Estado activo y presente y un Estado que solamente administre negocios o que arbitre, como se dicen, siguen en boga hasta el día de hoy. Son discusiones que siguen estando presentes en la actualidad, modelos de Estado. Bueno, en ese momento esas tensiones se hicieron muy muy fuertes y bueno, y colaboraron a que en nuestro país estos fenómenos sucedieran. Ahora lo que bueno vamos a trabajar tiene que ver con este video, que como les decía es muy ejemplificador de lo que pasó en el Cordobazo. Así que bueno, ahora vamos a mirar este video.